Buenas tardes. Bueno, el día de hoy, como ya se ha mencionado, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico precoz de cáncer infantil. Para empezar, de alguna manera general, como todos sabemos, el cáncer es un crecimiento no controlado de células que se puede producir en cualquier órgano o tejido, ¿no? ¿Qué sucede? Que los mecanismos normales de control celular se ausentan y hay una alteración en la reproducción y en la diferenciación celular. Es decir, las células pierden la capacidad de, por decirlo de alguna manera, creo que todos hemos escuchado hablar del tema de la apoptosis, es decir, pierden la capacidad de muerte celular programada y además existe un efecto de autoperpetuación y de reproducción que no es controlado, ¿no? La importancia de la detección precoz del cáncer infantil es que el cáncer, bueno, cuando hablamos de los niños, estamos hablando de un grupo poblacional menor de 18 años y su incidencia a nivel global es de 50 a 200 casos por cada millón de habitantes. Esto es una información de la Organización Mundial de la Salud. Las características de la enfermedad de la niñez difieren mucho o difieren considerablemente de las que nosotros podemos observar en los pacientes adultos, por ejemplo, ¿no? El cáncer en la niñez se puede decir que es una enfermedad del desarrollo, a diferencia del cáncer en las personas adultas, que es una enfermedad que se produce por envejecimiento o por tal vez hábitos inadecuados en cuanto a la alimentación o, por ejemplo, el consumo de tabaco, etcétera, ¿no? En los niños esto no es así. En los niños es una enfermedad del desarrollo que está, por decirlo así, genéticamente controlada de alguna manera y al exponerse a ciertos factores del entorno, pues se desarrolla. El cáncer en niños y adolescentes, y eso debe quedar muy claro, el cáncer en niños y adolescentes no es prevenible, pero sí se puede detectar oportunamente, lo que puede aumentar la tasa de curación. De ahí la importancia del conocimiento de las patologías que vamos a mencionar. Se ha realizado un estudio en niños con cáncer aquí en el país, en el cual se ha identificado que la mayoría de ellos llegan ya a los lugares o a hospitales de alta complejidad en estadios clínicos avanzados. Esto lo que ocasiona es que tengamos un peor pronóstico y mayores problemas en el manejo. Y eso es muy importante, ¿no? Entre los estadios 3 y 4 sumamos aproximadamente un 70% de los casos de cáncer infantil. Cuando llegan ya aquí a Lima, ¿no? o a la institución. El objetivo más importante de esta charla es que todos los profesionales de salud puedan detectar el cáncer en niños y adolescentes ante la presencia de una serie de signos y síntomas que, como ustedes van a ver más adelante, pues son signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Que pueden atribuirse a cualquier otra patología y confundirse al inicio. Entonces, es importante realizar una buena historia clínica y un examen físico muy cuidadoso para evitar un diagnóstico equivocado o un diagnóstico tardío. Los factores de riesgo de cáncer en niños y adolescentes, hay algunos que están establecidos, pero es importante para ellos y para hacer el diagnóstico utilizar algunos exámenes de laboratorio. Es importante también, otro de los objetivos de la charla es poder establecer cuáles son los criterios de referencia y cuál es el manejo inicial según el diagnóstico del paciente. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces vamos a empezar con cuáles son los signos y síntomas que están asociados al cáncer infantil, ¿no? Que es el motivo principal de la charla, que ustedes puedan detectarlos y relacionarlos con estas patologías. Primero, como ya les he mencionado, hay que hacer una evaluación integral, ¿no? Esto incluye un examen físico muy detallado y una historia clínica también muy bien hecha. El primer síntoma que vamos a mencionar es la fiebre.
por más de 7 días y sudoración importante, ¿no? Que como ustedes saben, pues la fiebre es un síntoma que se puede presentar en muchas patologías y al inicio, pues es muy poco probable que se relacione con que el paciente o el niño tenga cáncer, pero ante una fiebre que persiste por más de 7 días, hay que tomar en cuenta este diagnóstico. Otro síntoma, por ejemplo, es un dolor de cabeza, cefalea de algún paciente menor que ha ido en aumento, que despierta al niño y que se acompaña de vómitos, ¿no? ¿De qué podríamos estar hablando? Podría tratarse de un tumor cerebral en el que de repente no se está pensando mucho. Luego tenemos dolor óseo, por ejemplo, en el último mes, que interrumpe las actividades del niño o que ha ido aumentando, ¿no? Es muy frecuente que vengan los pacientes diciendo que han sido tratados en varios lugares previamente a darse el diagnóstico final y que se les ha hecho un diagnóstico o de una artritis o que inicialmente se les dijo que, bueno, que era un dolor por crecimiento. Entonces hay que valorar si efectivamente este dolor es un dolor óseo que es patológico o no. Pérdida de apetito, pérdida de peso o fatiga en los últimos 3 meses, ¿no? Que los niños pues tengan un poco de hiporexia, es bastante frecuente en algún grupo etario de ellos. Sin embargo, si esto se asocia a pérdida de peso o se asocia a fatiga en los últimos meses, palidez, cansancio, entonces debemos tomar en cuenta esto y llevar al paciente para que sea evaluado lo más pronto posible. Ya estos son algunos signos que son ya más característicos, ¿no?, de algunas enfermedades, pero si vemos que un paciente tiene petequias, tiene moretones o algún tipo de sangrado anormal, como por ejemplo epistaxis, gingivorragia, ¿no? Entonces, este es un paciente que debe ser evaluado rápidamente para poder detectar y hacer el diagnóstico oportuno sobre la patología, que no necesariamente puede ser una patología oncológica, pero sí puede ser alguna patología hematológica, tal vez pueda tratarse de una anemia plástica o algún otro tipo de diagnóstico que también amerita tratamiento rápido, ¿no? Palidez palmar y o conjuntival severa, que se asocia también a cansancio, malestar general, decaimiento, tal vez el paciente puede referir dificultad para respirar. Todas esas cosas también hay que valorarlas. Este signo es muy importante porque cuando tratamos esta enfermedad, no solamente vamos a hablar de un tipo de patología que es el retinoblastoma, que es el tumor maligno de la retina, y que es una patología en la que no solamente vamos a poder salvar la vida del niño, sino también preservar la visión de este paciente si es que nosotros hacemos un diagnóstico oportuno, ¿no? Siempre en el examen pediátrico general, pues debe evaluarse el reflejo de la pupila, ¿no? Y ahí podemos encontrar algunas anomalías en los ojos de los niños, por ejemplo, la leucocoria, aniridia o estrabismo, ¿no?, que es la desviación ocular. Y esto puede estar indicándonos que estamos frente a un paciente con retinoblastoma. Entonces, como les vuelvo a mencionar, si es que nosotros hacemos un diagnóstico precoz de esta patología, no solamente vamos a salvar la vida, sino vamos a salvar el ojito del paciente. Otro signo que es bastante frecuente y que es inespecífico son los ganglios, ¿no? La presencia o crecimiento de adenopatías. Es muy frecuente que los pacientes con cuadros respiratorios pues tengan adenopatías cervicales, ¿no? Y si ustedes ven que estas adenopatías tienen más de 2 centímetros, son duras, no dolorosas y tienen una evolución de más de 4 semanas y no mejoran con el uso de tratamiento antibiótico, pues entonces tenemos que, lo indicado en este caso es hacer una biopsia y estudiar este ganglio para ver si estamos frente a un cuadro oncológico.
Como les he mencionado, pues la evaluación debe ser integral, ¿no? Hay otros signos y síntomas que ya son mucho más indicativos, o por decirlo así, más severos, graves, de alguna patología o evidentes, ¿no? En un paciente, por ejemplo, si este ya tiene síntomas neurológicos focales, que pueden ser de aparición aguda y o progresiva, o puede el paciente tener convulsiones sin fiebre y sin una enfermedad neurológica de base. Por ejemplo, también tenemos debilidad unilateral de una de las extremidades o de un lado del cuerpo, ¿no? Hemiparesias, parálisis facial, como se menciona, simetría facial, cambios en el estado de conciencia o mental, ¿no? En el comportamiento, confusión. Entonces, si tenemos un niño que siempre ha tenido una conducta tranquila y de repente, pues, es un niño irritable, violento, también hay que tomar en cuenta esto. Pérdida del equilibrio al caminar o cojera por dolor, dificultad para hablar. Todos estos signos y síntomas neurológicos se pueden asociar a la presencia de un tumor cerebral o también se pueden asociar en algunos casos a la infiltración por una leucemia linfática aguda en el sistema nervioso central o de una leucemia en general. Por ejemplo, otro signo es la alteración de la visión, ¿no? Pueden tener los pacientes, hablarnos de que tienen visión borrosa, visión doble o una ceguera súbita. Cuando hablamos de masas o ya de tumoraciones, hablamos de las tumoraciones abdominales, ¿no? En primer lugar. ¿Y cuáles son los signos? La presencia de una masa palpable en el abdomen, puede ser hepatomegalia, puede tratarse también de esplenomegalia o un aumento de volumen en alguna región del cuerpo. Y aquí podríamos estar hablando o detectando hepatoblastomas, tumores de Wilms, neuroblastomas, linfomas. Entonces es importante nuevamente recalcar que el examen físico debe ser completo, debe ser exhaustivo y pues obviamente no esperar, si esto es detectado en algún lugar, en la periferia, en provincia, no esperar que estas masas abdominales crezcan para poder derivarlos, ¿no? Lo ideal es que si se ha hecho el diagnóstico, se ha examinado el paciente o se ha hecho una ecografía y se ha determinado que el paciente tiene alguna masa abdominal, pues referirlo precozmente para poder hacer el diagnóstico. También podemos, al evaluar nuestro paciente, podemos encontrar aumento de volumen o dolor testicular y en este caso se puede tratar de algún tumor de células germinales o también se puede tratar de infiltración por leucemia, ¿no? Que se presenta, las leucemias pueden infiltrar tanto el sistema nervioso central como en los testículos en los varones. Entonces es importante también considerar este diagnóstico. Los exámenes básicos complementarios que se deben solicitar, tenemos en primer lugar un hemograma, los estudios de imágenes, radiografía y ecografía y un frotis de lámina periférica. En un hemograma, en un niño que tiene una leucemia, pues un hemograma nos puede hacer el diagnóstico. No estamos hablando de qué tipo de leucemia, pero sí, tenemos un hemograma con leucocitosis y presencia de blastos en sangre periférica, estamos ya haciendo un diagnóstico de leucemia. Radiografía y ecografía. Las radiografías nos ayudan mucho también las patologías en donde hay masas mediastinales, que también puede tratarse de las leucemias y que nos pueden ayudar mucho también en el caso de las emergencias oncológicas, porque si hablamos de una masa mediastinal que puede ocasionar un síndrome obstructivo de vena cava o alguna otra de repente algún otro síntoma o signo que pueda causar dificultad respiratoria en el paciente, pues es importante siempre tener una radiografía. Las ecografías nos ayudan para evaluar las visceromegalias y para evaluar tumoraciones abdominales que ya hemos mencionado, y el frotis de lámina periférica, pues en un médico que esté bien entrenado para ver esto, nos puede ayudar mucho a hacer un diagnóstico temprano y referir precozmente al paciente.
Bueno, ahí hay tenemos algunos datos sobre los valores normales de la serie roja en edad pediátrica, ¿no? Son los valores de los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, todo de acuerdo al grupo etario de los pacientes. Exámenes básicos complementarios, como ya les mencioné, tenemos la radiografía en primer lugar, para descartar no solamente, bueno, como les he mencionado, radiografías de tórax para ver masas mediastinales, sino también, por ejemplo, las radiografías de los huesos largos, que nos sirven en muchos casos para el diagnóstico inicial de un osteosarcoma. Tenemos las radiografías de cráneo, que en algunas oportunidades podemos encontrar lesiones líticas en las que podemos estar viendo un cuadro de histiocytosis, o también los survey óseo, ¿no? Que son las radiografías de todo el cuerpo, en donde se encuentran múltiples lesiones líticas que ya nos hablan de un cuadro obviamente mucho más claro y severo de histiocytosis. ¿Cuándo se indican las radiografías de huesos largos? Se indican en todo paciente que tenga un dolor óseo persistente, cojera, o que tenga un aumento de volumen en las extremidades. Un hallazgo probable es la reacción perióstica en los huesos largos y, como les mencioné previamente, podríamos estar hablando de un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing, ambos tumores óseos, siendo el osteosarcoma el tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica, seguida por el sarcoma de Ewing. Y ahí podemos ver pues una radiografía de huesos largos, en donde hay una imagen característica, ¿no? Que es el triángulo de Codman, que es una imagen sugestiva del osteosarcoma, ¿no? Simplemente con una radiografía de huesos largos podemos evidenciar esto. Las radiografías de tórax pues indican en todo paciente que tenga dificultad respiratoria, asma o sibilantes recurrentes, o un paciente con dolor torácico. Como ya les mencioné, es posible hallar en estos casos masas mediastinales o un mediastino ensanchado. Y ante este hallazgo, pues la sospecha clínica sería la de una leucemia, en primer lugar una leucemia de células T, que con mucha frecuencia tiene estas características radiológicas, linfomas, neuroblastomas o tumores de células germinales. Luego, bueno, ahí tenemos una radiografía de tórax en donde podemos ver una masa mediastinal en un paciente con un linfoma no Hodgkin. Las radiografías de cráneo se indican en todo paciente que presenta lesiones abultadas o alguna lesión en la calota craneal, dermatitis seborreica, otorrea persistente o dermatitis del pañal. Todas estas características mencionadas se pueden atribuir a una histiocytosis, asociado a que encontremos alguna lesión lítica en alguna parte del cuerpo, pues tenemos ya un diagnóstico mucho más evidente. Es posible encontrar las lesiones líticas, que son unas lesiones redondeadas, en sacabocado, y como ya les he dicho, estaríamos hablando de una histiocytosis de células de Langerhans. Acá tenemos una radiografía de cráneo, en donde se pueden apreciar bueno, tal vez no se ve tan claramente, pero son lesiones en la calota craneal, en sacabocado, que son sugestivas de histiocytosis. Las ecografías solicitadas más frecuentemente para el diagnóstico precoz de cáncer infantil incluyen la ecografía cervical, abdominal y la testicular. Y se indica en todo paciente que tenga adenopatías persistentes, ¿no? Las ecografías nos permiten evaluar muchas características, ¿no? Nos permiten evaluar el número de adenopatías, el tamaño y su posible carácter que puede ser inflamatorio o neoplásico, así como otro tipo de patologías como quistes, ¿no? La posibilidad etiológica incluye desde una infección localizada o generalizada que puede resolverse espontáneamente o con tratamiento antibiótico, hasta procesos más graves como neoplasias de stirpe hematológica, y tenemos las leucemias y los linfomas, o también metástasis de tumores sólidos, cuyo diagnóstico precoz pues
puede tener una implicación pronóstica muy importante. Las ecografías abdominales se deben indicar en todo paciente que tenga dolor abdominal persistente o que ante el examen físico se haya encontrado una masa abdominal. Los hallazgos pueden ser la hepatoesplenomegalia, características de los pacientes con leucemia, ¿no? Pero también se pueden encontrar adenopatías mesentéricas, retroperitoneales o masas evidentes, ¿no? Y ahí estamos hablando de los pacientes que tienen tumor de Wilms, hepatoblastomas, tumores ováricos, neuroblastomas en cuanto a la visceromegalia, leucemias, y pues otro tipo de tumores también de estirpe hematológica como los linfomas. Las ecografías testiculares deben ser indicadas ante la presencia de aumento de volumen o dolor testicular. Por lo general, estamos hablando en este caso, o puede ser un tumor de células germinales, un tumor maligno de testículo, o también puede tratarse de un linfoma o infiltración por la leucemia, ¿no? Infiltración testicular por leucemia. Y el frotis de lámina periférica es parte del hemograma y representa pues la extensión morfológica de los elementos celulares de la sangre. Este constituye un examen que es un examen de rutina, pero como ya les he comentado previamente, si es debidamente interpretado por un observador que tenga mucha experiencia, es de enorme utilidad diagnóstica para el médico y puede ser tal vez considerado uno de los pasos más importantes para la identificación de las patologías oncohematológicas e incluso de otras enfermedades. Entonces es de mucha utilidad un frotis de lámina periférica que haya sido bien leído por un médico con experiencia. Y ahí tenemos un frotis de lámina periférica en donde podemos observar la presencia de blastos y como ya les he dicho, si encontramos un hemograma con leucocitosis y blastos en sangre periférica, pues estamos hablando de un diagnóstico muy posible, casi ya diagnóstico final de una leucemia, ¿no? Hay otros estudios que hay que hacerse para evaluar de qué tipo de leucemia estamos hablando, como citometría de flujo y otros exámenes, pero que ya se podrían realizar en un instituto o en un lugar de mayor complejidad. Pero ya ustedes podrían estar derivando a su paciente con un diagnóstico altamente probable. Ahí están los blastos en la sangre periférica. Y bueno, estos son algunos criterios y conceptos de referencia para la derivación inmediata de pacientes o urgente o preferente, de acuerdo a lo que ustedes hayan evaluado en el examen clínico, de acuerdo a los exámenes que hayan solicitado. Si el paciente puede ser derivado de forma inmediata y visto en las siguientes horas, y en eso estamos hablando de las patologías que son emergencias oncológicas, que son hiperleucocitosis, por ejemplo, síndromes obstructivos de vena cava, ¿no? Obstrucción de la vía aérea. Derivación urgente, el paciente puede ser derivado en las 48 72 horas, haciéndole exámenes o complementando los estudios en el lugar de origen o en el establecimiento desde donde va a ser referido el paciente. Y la derivación preferente es cuando el paciente va a ser derivado pues, en las 2 semanas siguientes a una unidad de oncohematología pediátrica y puede completar estudios todavía con mayor detenimiento y calma cuando no, pues todavía se está totalmente convencido de que estamos hablando de una patología oncológica. Y estos son los signos de alerta de cáncer infantil, ¿no? Que he mencionado todos en las láminas previas y que es lo que debe quedar en realidad como lo más importante, creo, para las personas que hacen pediatría general y que evalúan pacientes constantemente, pediátricos constantemente, ¿no? Si nos enfrentamos a pacientes que tienen un dolor persistente en huesos y abdomen, fiebre sin causa por más de una semana, moretones o sangrados de la nariz o encías, crecimiento tumoral o de ganglios, picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, cansancio fácil, palidez y anemia súbita, pérdida de peso, dolor de cabeza y vómitos por la mañana,
por varios días, un abdomen que crece rápidamente o una infección que no mejora, entonces nosotros podemos estar frente a un paciente con una neoplasia pediátrica, ¿no? Y que tenemos que referir precozmente y dar tratamiento oportuno para así poder mejorar la sobrevida y disminuir las complicaciones de estos pacientes.